¿Cómo están? Buenos días. En este video explicaré un poco cuál es la relación que existe entre la cadena de valor, digamos que como estructura que organiza la empresa y cómo la abordamos a partir o cómo es aplicable a la metodología de costeo por actividades. Lo primero pues es mencionar un poco qué es la cadena de valor. Entonces lo entendemos como un modelo teórico que describe el desarrollo de las actividades de una organización, digamos que en su proceso de generación de valor. Entonces lo que vamos a hacer es pensarnos a la empresa, eh, identificar procesos de diferentes niveles que luego contribuyen pues en la generación de valor pues del posicionamiento del negocio de la empresa. La teoría de cadena de valor pues fue desarrollada por Michael Porter en el 87. Y pues lo que hace es eso, hacer un análisis al interior de la organización, de verificar cuáles procesos generan valor, en qué dimensión generan valor, y a la final pues terminan generando ciertos resultados en torno a eh, reducir ciertos procesos que pueden o no pueden generar valor y que pues, se puedan eliminar. Eh, un ejemplo podríamos plantear un proceso asociado a las comunicaciones. Entonces, si yo considero las comunicaciones dentro de solamente el proceso de mercadeo, eh, pues podría tener un conjunto de recursos allí asociados que luego pues están destinados únicamente a la comunicación externa con respecto al cliente. Pero luego la empresa podría tener demandas importantes con respecto a la comunicación interna o la comunicación con otros grupos de interés. Y entonces un análisis de la cadena de valor me permitiría identificar ese tipo de situaciones, poder pensar que los recursos o las actividades mejor que desarrollo al interior de un proceso como el de comunicaciones pueda significar que es más estratégico, más de tipo, eh, digamos que coyuntural en torno a la empresa, que genera mayores impactos en diferentes espacios de la empresa y no únicamente dentro de una de las posibles actividades como lo puede ser el mercadeo. Eh, las actividades, más que las actividades, los procesos en una cadena de valor se van a dividir en tres grandes niveles. Los procesos misionales, que son aquellos que hacen referencia a pues el core o el objeto social de la empresa. Los estratégicos, que tienen que ver con aquellas actividades que permiten perfilar el negocio a, a largo plazo, que lo permiten posicionar, y pues las de apoyo que van a permitir la operación natural del negocio. Eh, Hay que entender entonces que una cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes, sino que es un sistema de actividades interdependientes, es decir, que lo que vamos a observar pues termina estando interrelacionado entre sí para lograr, digamos que la generación de valor en la empresa. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano con respecto a las cadenas de valores, la forma en que eh, la Universidad Minuto de Dios presenta eh, su cadena de valor. Y entonces es identificar, por ejemplo, los procesos misionales. Entonces dice que los procesos misionales para una universidad, pues es la docencia, la proyección social y es la investigación. Así lo reconoce la universidad y ese es pues el core del servicio, ese es el objetivo final de la institución. Luego tiene unos procesos que son estratégicos. Entonces está el direccionamiento estratégico que tiene que ver con la proyección de la institución a largo plazo, la calidad integral, que tiene que ver con todo el cumplimiento de, eh, de protocolos que aseguren que los servicios y que la educación que se presta es pues, de alta calidad, las relaciones interinstitucionales, pues que tendrá que ver con la relación con otros agentes eh, que participan en el proceso de formación y de educación, el desarrollo integral del talento humano, pues todo lo que tiene que ver con la gestión del personal. Y fíjense que no es solamente un tema aquí digamos que estos son productos del análisis de la cadena de valor. Entonces aquí podríamos ver otro ejemplo, no solamente un tema de contratación, de selección y de pago de nóminas
como podría uno pensar que es el talento humano, sino que para una universidad es estratégico, pues la formación profesoral, por ejemplo, la formación pues digamos que mm, de todo su equipo, de todo el equipo de colaboradores, eso se asume como un proceso estratégico que termina aportando más allá del simple proceso natural de los recursos humanos. Entonces fíjense que se considera un proceso estratégico, ya la gráfica está diciendo algo poderoso sobre ese proceso. Y pues el bienestar institucional que también termina siendo un corte importante pues en el bienestar no solamente de los estudiantes, sino también pues digamos que de los colaboradores, de los profesores y demás. También se considera entonces un aspecto de carácter estratégico porque asegura eh, pues digamos que el crecimiento y el sostenimiento en el tiempo de la empresa o del negocio en este caso de la universidad. Eh, Fíjense entonces que también tenemos unos conjuntos de procesos de apoyo. Entonces tenemos la gestión administrativa y financiera. Pues entonces que se paguen los servicios, que las instalaciones estén de forma adecuada, que haya pues un servicio de vigilancia, que haya un servicio de aseo y pues un montón de cosas asociadas. Pero fíjese que es un proceso de apoyo en términos que eh, pues en la relación o en la lógica de que hace parte del funcionamiento de la empresa. La gestión de mercadeo, pues entonces todo el tema de posicionamiento con respecto a los grupos de interés, que en este caso serían los estudiantes, la gestión jurídica, la gestión de planeación y control y la gestión de la infraestructura y tecnologías y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que hay tres niveles de procesos y que cada uno responde a una forma particular. Nótese que cada empresa los puede presentar, puede tener actividades o procesos que para unas empresas van a ser de carácter estratégico, pero para otras podría ser solamente de apoyo. Eh, Hay unas entradas, pues efectivamente pues es un sistema, y pues hay unas salidas que no solamente es un tema de graduados, sino que tiene que ver con un ejercicio de comunicación, de transformación, de apropiación social del conocimiento y demás. Estos procesos, ese mapa de procesos lo podemos entonces costear de diferentes maneras. Podemos, a la final la pregunta podría ser, bueno, ¿y cuánto cuesta a la universidad un estudiante? ¿Cuánto cuesta eh, un proceso de difusión de, eh, de conocimiento? ¿Cuánto cuesta la publicación de un artículo científico? Eso, por supuesto, para la universidad es un tanto complejo para abordarlo en un ejemplo académico, pero lo cierto es que el planteamiento del problema está allí. A la final, pues yo voy a tener diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por el costeo por absorción, que es finalmente el cálculo de los tres elementos y diferenciar entre costos y gastos, como lo hemos hecho en otros sistemas de costos. El costo directo, que también se ha trabajado, que es pues identificar costos fijos y costos variables y pues asignarlos en función del volumen de producción. Y pues otra forma, y digamos que este sistema o esta forma de presentar eh, las empresas por mapas de procesos o por mapas de valor, eh, ayudan un poco, digamos que están en mucha concordancia con esta forma de calcular los costos por actividades. Veamos cómo. Entonces, aquí vamos a plantear un ejemplo un poco más sencillo que la misma universidad, y es que cada proceso en el mapa, esos procesos que hemos identificado, funcionales, de apoyo o estratégicos, pues se van a dividir en un conjunto de actividades. Y esas actividades a su vez se van a dividir en tareas. Entonces podemos pensarnos en un restaurante cualquiera, y podemos identificar tres procesos, digamos que misionales, al interior del restaurante, sin desconocer que pueden haber otros tantos, lo que me obligaría a hacer un mapa de procesos un poco más denso. Por lo pronto, puedo pensar que los procesos misionales pues, son el de cocina, el de atención a las mesas y el de los domicilios. Tendría sentido estas actividades, esos procesos mejor con respecto al restaurante. Luego, el proceso uno que llamamos cocina, lo vamos a subdividir en actividades. Entonces hay una actividad asociada al lavado de platos, pero hay otra actividad que está asociada a la parrilla, pero hay otra actividad que está asociada a la cocción de sopas, pero hay otra actividad asociada al horno, y así puedo yo identificar en la cocina diferentes actividades, diferentes, eh, eh, sí, acciones que hay que hacer dentro de la cocina que contribuyen
a ese proceso, ¿sí? Eh, y entonces, a la final, cada una de estas actividades que se plantean aquí, este 1.1 será una actividad, este será otra actividad, este será otra actividad. Cada actividad, por ejemplo, la actividad de parrilla, podríamos desglosarla por diferentes tareas. Pues para hacer la parrilla, pues yo necesitaré destazar la carne, o sazonarla, o limpiar la parrilla, o la actividad propia de la tarea propia de hacer la carne, ¿no? Descongelarla. Bueno, entonces hay un conjunto de actividades. Para el costo ABC, entonces nos vamos a centrar en la actividad, en identificar los recursos y los productos que genera cada una de las actividades. Notas entonces que en este pequeño ejemplo, pues hay otros procesos y otras actividades que eh, no se plantean, pero que habría que identificarlos a la luz del modelo de negocio. Cada actividad, en cada actividad pues va a demandar un conjunto de recursos y va a generar un producto en particular. Entonces, si asumimos que la actividad que evaluamos es la actividad de parrilla, pues podemos pensar que produce un número determinado de carne asada, esa actividad de parrilla, y que demanda un conjunto de recursos que se van a asignar o de forma directa o de forma indirecta. Entonces, fíjese que la asignación de forma directa, pues es fácil de costear, ¿no? ¿Cuántos kilos de carne asada generó? Pues está en función de la carne que haya puesto. Entonces lo puede asignar directamente la actividad. Pues gasté 10, 20, 30, 50 kilos de carne. O cuánto gasté en adobo, cuánto gasté en carbono, cuánto vale el salario del parrillero de las personas que están allí asignadas en ese proceso. Pero puedo tener otros costos que no son de forma directa que los puedo asignar. Por ejemplo, la depreciación de los activos o el arriendo del espacio. em, o, por ejemplo, que se generan en otras actividades, por ejemplo, el lavado de los elementos que utilizo para el manejo de la parrilla. Eso no lo puedo identificar directamente porque pues, por allá en otra parte estoy generando los costos de la actividad de lavado de loza, pero luego aquí tendré que identificar cuánto cuesta lavar el tenedor o las pinzas o los elementos que utilice en el ejercicio de parrilla. Si puedo estimar el costo de la actividad, pues puedo definir el costo por kilo de carne asada, que luego será la forma que lo podemos asignar al producto. Entonces, si la empresa tiene diferentes productos, se asignará el costo de la actividad que requiere el producto. Entonces, supongamos que este restaurante tiene dos productos, uno hamburguesa asada y otro sopa de pollo. Entonces, sé que esas hamburguesas asadas demandan una cantidad determinada de carne y entonces, como sé cuánto cuesta la parrilla y sé cuánto cuesta un kilo de carne asada con todos los eh, recursos que demanda asarla, pues lo puedo asignar directamente. Digamos que ya es una forma más directa de asignar a la hamburguesa, pero también, por supuesto, tendré que asignar pues el costo del pan, el costo de las verduras, el costo del empaque y demás, ¿no? La sopa de pollo, por ejemplo, no demandaría actividades de parrilla y no le asignaría costo de esta actividad a este producto, sino que le asignaría otras actividades eh, o el costo de otras actividades que demande. Supongamos entonces por un momento que la hamburguesa se vende a domicilio y entonces esa venta a domicilio va a demandar actividades de otro proceso de la empresa y ese costo no estará incluido, no incluirá, o el costo de la hamburguesa que vende a domicilio no incluirá pues costos asociados a las actividades, por ejemplo, de atención a las mesas. Este ejemplo que estoy planteando aquí, pues entonces nos servirá luego para hacer un ejercicio de carácter académico que nos permita diseñar todos digamos que la cadena de valor de un restaurante, que nos permite identificar un conjunto de procesos y a su vez poder identificar el proceso de asignación de costos a cada uno de los productos que definamos. Muchas gracias.